Saludos República Dominicana, gracias por estar en sintonía como cada sábado con este subprograma Tiempo de Noticias. Un poco afectado de una gripe que parece amenaza con afectarnos, pero trataremos en estos minutos de compartir con ustedes lo que han sido los principales temas de la agenda de los dominicanos en el transcurso de esta semana. Y por cierto, tengo aquí la portada del periódico El Nuevo Diario, su edición correspondiente a este sábado 28 de octubre, ya prácticamente yéndose el mes de octubre. Entraremos en la semana siguiente al mes de noviembre y ahí sí que estamos ya en plena Navidad. ¿Cuáles son los titulares de portada del Nuevo Diario? El tema que declaran independencia a Cataluña, le cesan gabinete y llaman a elecciones. La región de Cataluña declaró ayer su independencia en medio de una fuerte división, culminando así el desafío al Estado español que tenía esa región desde hacía años. El Consejo de Ministros, sin embargo, de España decidió cesar el gobierno catalán, disolvió el Parlamento de esa región y convocó elecciones automáticas para el 21 de diciembre. En otro tema, también de portada, El Nuevo Diario dice que administrar el silencio, que fue la frase de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, y la posición de Dicón sobre el tema de la comunicación gobierno-prensa, según lo plantea la Sociedad Dominicana de Diarios. Ambas posiciones, eso hablaremos más adelante, distancian criterios en lo que es la política o la estrategia de comunicación del gobierno. Latinos apoyan la democracia pero desaprueban a los gobiernos. Los combustibles, eso vamos a detallar ahorita, subieron. El Nuevo Diario TV hará transmisión especial desde el Monumento de Santiago, eso es en el mes de noviembre. El director del periódico El Nuevo Diario cree violencia contra la mujer es la manifestación de una sociedad precisamente violenta. Y revisan el desempeño sector construcción de viviendas. Eso fue una reunión que sostuvo ayer viernes el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, con los ejecutivos de la Asociación de Constructores y Promotores de la Vivienda, ACOPROVI. Y en el editorial de la edición de hoy sábado, Sociedad Violenta se titula. Y dice Percio Maldonado que la Fundación Vida Sin Violencia y la Universidad Iberoamericana UNIBE han celebrado un panel preocupados por el auge de la violencia de género en el país. Procuran, sobre todo, parar ese flagelo que tanto afecta a la sociedad. La violencia es espantosa en el país. En el primer semestre del 2017 se registraron 806 homicidios, 5 casos más que en el mismo periodo del año pasado, según el Observatorio de Seguridad Ciudadana. Con referencia a los feminicidios, 50 mujeres perdieron la vida en ese tiempo, un 6% más con respecto al año anterior. Hubo 66 homicidios de mujeres que no fueron catalogados como feminicidios por la Procuraduría General de la República. La violencia es social y como tal debe ser tratada. Vamos, antes de la primera pausa, a ofrecer el comportamiento de los precios de los combustibles en el mercado local, que ustedes saben como cada semana varían en función de cómo se comporta el precio del petróleo en el mercado internacional y de cómo se comporta la tasa de cambio, la divisa, el dólar aquí en la República Dominicana.
La gasolina premium y la regular, así como el gasoil regular, aumentaron 4 pesos a partir de hoy sábado, informó ayer el Ministerio de Industria y Comercio. La gasolina premium costará 215,80 centavos por galón y la regular 201 pesos con 70 centavos de acuerdo a la resolución de Industria y Comercio. En tanto que el galón de gasoil regular llegará a los consumidores a 159 pesos con 50 centavos. A su vez, el gasoil óptimo se venderá a 173,60 pesos por galón. El Aftur 124,90, el Kerosene 150,30 y el Full Oil 102,85, registrando todos un alza de 1 peso por galón. Estos últimos. El gas licuado de petróleo, GLP o gas propano, como usted le quiera llamar, costará 116 pesos con 30 centavos y el gas natural, el más sano, yo siempre digo, pero el de menor demanda es el más barato, pero hay muy poca oferta de él a nivel nacional, es el gas natural que cuesta ahora 28 pesos con 97 centavos por metro cúbico, sus mismos precios de la semana que está transcurriendo. Ese es el comportamiento. Ya vimos aumento de 4 pesos en los diferentes tipos de la gasolina. Eso es mucho. Si tomamos en cuenta que el precio del petróleo en el mercado internacional no se comportó con un alza en la misma proporción que siempre las autoridades nos castigan aquí todas las semanas, prácticamente todas las semanas, con las alzas en los combustibles. Vamos a la primera pausa de Tiempo de Noticias. Regresamos ya con el contenido del programa. Ya venimos. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. Estamos en Grandes Ligas y tienes que ponerte en forma para disfrutar una temporada de película. Tus tarjetas de béisbol del BH de León te devuelven el 20% de cada consumo en gimnasios y salas de cine para que estés como quieres y disfrutes todo lo que quieras con tus tarjetas de béisbol. Banco BH de León, banco oficial de Major League Baseball. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Bien, el tema de España y su región Cataluña están atravesando por una situación política complicada, difícil. Ya en el resumen que hicimos de entrada, hablábamos de que ayer se produjo la
Declaración de Independencia de Cataluña, Barcelona y todo eso. ¿Qué es lo que quieren los catalanes? Convertirse en un país independiente que no dependa del dominio del gobierno central de España, tener su propia bandera, su propio himno, su propia constitución, su propio sistema de justicia, su propio gobierno, en fin, una república independiente, como lo es la República Dominicana, para que usted tenga una idea mucho más clara. Obviamente esto se encuentra con la oposición radical del gobierno de España, el reinado de España, que no ha querido la independencia de Cataluña. Los catalanes tienen el criterio de que como región son autosuficientes, de que producen lo suficiente y que incluso aportan mucho al Producto Interno Bruto del conglomerado de España, pero que al parecer no reciben así en la misma proporción los beneficios que deben recibir del Estado de España. Esto va a generar obviamente un conflicto que evidentemente va para largo, porque hay dos posiciones muy encontradas y evidentemente yo veo que los catalanes se están quedando prácticamente solos. Si usted revisa la reacción de los países, de la comunidad internacional en sentido general, yo no he visto un solo país que se solidarice o que apoye la independencia de Cataluña. Casi todos los países, o una inmensa mayoría de los países, se pronunciaron en el día de ayer, inmediatamente después de la proclamación de la independencia de Cataluña, se pronunciaron en contra de esta. Y los países que no se pronunciaron en contra de la proclamación de la independencia de Cataluña, al menos fueron conservadores y tampoco emitieron un pronunciamiento de apoyo a la independencia, como fue el caso de Rusia, que no dice que apoya, pero tampoco dice que no apoya, sino que es un tema que deben decidirlo, y obviamente así debe ser, los propios españoles. Esto inmediatamente va a generar, y no soy experto en economía, pero una situación difícil en la economía particularmente de esa región. Ya de hecho, mucho antes de que se produjera esta proclamación de la independencia de Cataluña, varias empresas importantes, bancos del ramo del automovilismo en Cataluña habían emigrado a otras regiones, a otras ciudades de España, precisamente temiendo una catástrofe económica a consecuencia de este movimiento que estaba muy próximo a la independencia ya, como se proclamó efectivamente ayer, y uno supone que con la proclamación propiamente otras empresas, otras compañías, otras acciones podrán emigrar desde Cataluña hacia otra región. Y evidentemente si se mantiene la independencia, que eso tomará un tiempo, recomponer situaciones económicas, situaciones sociales y situaciones políticas en Cataluña, pues con el tiempo, si finalmente se concretiza y se mantiene la independencia, obviamente que eso volverá a la normalidad y entonces regresarán esas empresas, esas compañías, esos valores que se han ido como consecuencia de esta delicada situación política que vive España,
pero particularmente la región de Cataluña en estos momentos. Miren, hay un tema importante y es que no se le puede llamar conflicto, sino una fijación de posiciones entre la prensa dominicana y el gobierno, que tiene que ver con la participación de los funcionarios del gobierno para someterse al escrutinio de los medios de comunicación o de los periodistas. El lunes de esta semana, la Sociedad Dominicana de Diarios emitió un documento, hizo público un documento en el que manifestaba el aislamiento, el distanciamiento de los funcionarios y más aún especificaba de los funcionarios importantes de la República Dominicana, por tanto incluyendo al propio presidente de la República, Danilo Medina, estaban distanciados de los medios de comunicación a los fines de requerir información importante, valiosa y oportuna sobre temas que se van sucediendo en el día a día. Incluso hablaba el documento de la Sociedad Dominicana de Diarios de maltratos a periodistas y especificaba cuando trataban de acercarse incluso al presidente de la República. Que resulta que 2 días después la presidencia de la República emite un comunicado de respuesta a esta posición que ya había fijado la Sociedad Dominicana de Diarios. Y decía la presidencia de la República que los funcionarios del gobierno sí hablan y que hablan mucho. Eso de que hablan mucho lo agrego yo, pero es la deducción del contenido del comunicado que publicó Palacio, porque incluso enumeraba los funcionarios, la categoría de los funcionarios, el número de programas a los que esos funcionarios han acudido, a diferentes programas de televisión, programas de radio, periódicos de circulación nacional, desde el mes de enero hasta la fecha. Y creo que contabilizaban 900 y tantas visitas de funcionarios públicos a programas de televisión, radiales y periódicos. Pero que resulta que pareciera que están hablando 2 temas diferentes o 2 idiomas diferentes, la Sociedad Dominicana de Diarios y el gobierno. Porque no se ha dicho, la Sociedad Dominicana de Diarios no ha dicho que los funcionarios no van a los medios de comunicación. Es otra cosa lo que ha planteado la Sociedad Dominicana de Diarios. ¿Qué es lo que ha planteado esta entidad periodística? Que los funcionarios sean abiertos a la inquietud de un momento dado, de un tema determinado en ese momento, y someterse al escrutinio de los medios de comunicación, que es lo mismo someterse al escrutinio de la sociedad dominicana. Porque ¿qué es lo que hacen los medios de comunicación, los periodistas? Interpretar las inquietudes de la sociedad dominicana con respecto a los problemas nacionales que se están debatiendo, buscar esa voz intermediaria entre gobierno, funcionarios y la sociedad. ¿Qué dice? ¿Qué opina? ¿Qué responde? ¿Cómo reacciona? ¿Cuál es el parecer del funcionario con respecto al tema X o al tema Y? Ese es el punto. No que los funcionarios vayan con una agenda preelaborada, con temas preelaborados a difundir, a hacer propaganda, lo cual es correcto, lo cual es normal y lo cual está dentro de los trabajos de comunicación de un gobierno. Ahora, ¿qué es lo que dice la Sociedad Dominicana de Diarios? Por ejemplo, que si hay un tema ahora de una crisis hospitalaria o del sistema de salud a consecuencia de huelgas continuas y sistemáticas que viene llevando a cabo el Colegio Médico Dominicano, que si un periodista va mañana al Ministerio de Salud Pública y quiere una reacción de la ministra de Salud,
sobre este tema inmediato, que la ministra de Salud tenga las puertas abiertas de su despacho para hablar con los medios de comunicación, que repito, es lo mismo hablar con la sociedad y el país. ¿Qué es lo que dice la Sociedad Dominicana de Diarios? Que en el caso pasado del suicidio del arquitecto o ingeniero, no recuerdo cuál era su profesión, en OISOE, que ese día o el día siguiente, si la prensa iba y quería intervenir, entrevistar al director de la OISOE para que diera su versión, su explicación sobre ese hecho trágico en un baño de OISOE, pues que hablara, que le tuviera las puertas abiertas y conversara con la prensa, con los medios de comunicación. ¿Qué es lo que plantea la Sociedad Dominicana de Diarios? Que, por ejemplo, cuando ocurrió la tragedia en San Francisco de Macorís, donde un desaprensivo entró violentamente y ejecutó a 2 locutores y luego se suicidó él, alguien dice que la policía lo mató, bueno, la versión oficial es que se suicidó, que si la prensa iba donde el director del CEA, que fue cuya gestión fue la causante de esta tragedia también, porque ese funcionario tuviera las puertas abiertas y se sentara a hablar con los periodistas. En este caso más reciente que tenemos, la ONSA, cuando muere un abogado a consecuencia de una trama que supuestamente inicia con una extorsión que el abogado le estaba haciendo a los funcionarios de la ONSA porque había denunciado actos de corrupción, que antes del asesinato, si la prensa iba y tocaba las puertas del despacho del director administrador de la ONSA para hablar sobre esos casos de corrupción que estaba denunciando ese abogado, que se estaban cometiendo en esa institución del gobierno, que ese funcionario hablara. Ese es el tema que habla la Sociedad Dominicana de Diarios, no es otro. Son entrevistas, pronunciamientos, preguntas y respuestas oportunas en el momento, no previamente programadas. Y lo decía Percio, tengo el documento por aquí, en respuesta precisamente a ese pronunciamiento del Palacio Nacional. Dice que el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Percio Maldonado Sánchez, estableció que la respuesta del presidente Danilo Medina y de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, no responde a la inquietud planteada por el organismo. Reiteró que los funcionarios públicos no hablan de manera oportuna pese a las 950 intervenciones que el gobierno dice que ha tenido en los medios de comunicación. La respuesta del presidente no responde a la inquietud de nosotros, ni la de la vicepresidenta, sostuvo Maldonado, agregando que una cosa es cuando el medio quiere o requiere una respuesta de los oficiales del gobierno y otra es cuando el gobierno pauta a funcionarios cuando tiene el interés de promover algún tema. Creo que son dos cosas diferentes a la que estamos hablando, dice Maldonado. Aclara que lo que plantea la entidad es la necesidad de que los funcionarios hablen de manera oportuna cuando los temas están sobre la mesa, porque la prensa y la sociedad requiere de una respuesta. Maldonado estimó que tal vez el jefe del Estado esté atravesando por un peor momento ante los escándalos de corrupción, la crisis a lo interno del PLD y la crisis económica propiamente del país. Quizás si la dinámica de comunicación hubiera sido diferente, muchos de estos escándalos se hubieran podido evitar y yo le diría que la intervención oportuna puede ser una cura para muchos escándalos en la administración pública porque se constituye para el mismo gobierno en un mecanismo de control de sus propios funcionarios. Y efectivamente, totalmente de acuerdo. Usted puede estar seguro que si cuando Junior Rodríguez, ¿qué se llama? Ramírez, denunció actos de corrupción en la ONSA, que lo hizo de manera reiterada y lo hizo de manera pública en varios medios de comunicación, si el gobierno dispone inmediatamente una investigación de esa denuncia, lo cual podría venir con una visita que le hiciera un medio de comunicación
también al director de la ONSA, pero si el gobierno mandaba a investigar esa denuncia de corrupción en la ONSA, usted lo puede asegurar que ese homicidio, ese asesinato, ese crimen no hubiese ocurrido. Eso es seguro, porque iba a haber una intervención oficial donde la indagatoria que se realizara iba a terminar si finalmente se estaba cometiendo o no actos de corrupción en esa institución, y el gobierno tenía que tomar una decisión. Si se determinaba que se estaba cometiendo irregularidades, entonces destituido el funcionario, pero sometido inmediatamente a la justicia, porque ese es otro tema, que a veces creemos que con la destitución propiamente del funcionario se resolvió. No. Si usted destituye a un funcionario porque mediante su indagatoria ya determinó que allí se estaba cometiendo anomalías, mal uso de los recursos del Estado, pues lo propio que usted después de la cancelación lo someta a la acción de la justicia para que ese funcionario pague penalmente las consecuencias de su acto de corrupción, pero a la vez, y viene aquí lo más importante, le estamos enviando un mensaje al resto de funcionarios del gabinete, de la administración pública en sentido general, de que el que comete actos de corrupción, el que mete la pata, como se dice popularmente en la calle, va a pagar la consecuencia de eso. Porque el gran problema de la corrupción es la impunidad, históricamente en la República Dominicana. La gente no tiene miedo cuando asume un cargo público a robarse el dinero del pueblo. ¿Por qué no tiene miedo? Porque no tenemos una cultura del castigo de ese acto de corrupción. Y si a mí no me castigan por algo malo que yo hago, pues yo lo sigo, no solamente yo lo sigo haciendo, el vecino, el de al frente, el de al lado, el de atrás, lo va a hacer porque no hay una consecuencia, no hay un castigo, no hay un temor. Entonces el gobierno, la justicia dominicana, tienen que establecer, si se quiere, un terror, un miedo con eso. Pero no lo hay. Simplemente la destitución del funcionario que ha sido denunciado en el acto de corrupción y ya para su casa, posiblemente disfrutando el dinero que ha obtenido de manera ilícita, de manera indebida, en esa función que ha estado desempeñando. De manera que decía en ese tema la vicepresidenta de la República, es que los funcionarios tienen que administrar el silencio. ¿Pero cómo que administrar el silencio? Esto es un asunto de la KGB, de la CIA, del DNI, del FBI, que se manejan en informaciones estratégicas muy en secreto, muy discrecionales, muy en silencio, para no entorpecer las investigaciones. No. Eso de administrar el silencio entonces se contrapone con la transparencia que se supone debe tener un gobierno, y que este gobierno, por cierto, dice que está actuando con transparencia. Pues transparencia es hacerlo bien, transparencia es hacerlo a la luz de los ojos del país, de la opinión pública, toda y cada una de las acciones públicas, su nombre lo dice claro, públicas, las acciones del Estado Dominicano. Miren, en esos mismos días hubo un altercado con un periodista del Nuevo Diario que fue enviado a dar cobertura a un proceso de licitación en el Plan Social de la Presidencia de la República, y él estaba grabando el proceso de licitación. Y bueno, la consultora jurídica de esa institución, juntamente con uno de los oferentes del Plan Social de la Presidencia, la emprendieron contra el periodista Rafael Zapata, lo sacaron del área, y no conforme con sacarlo del área, lo cual es indebido porque es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque él tiene derecho de estar ahí, pero no es un derecho que él se apropia o se abroga, es un derecho que le da la ley. Es un derecho que le da la Constitución de la República como periodista y como ciudadano, en ambas condiciones. Como periodista, la ley, la Constitución dice que tiene derecho
a estar presente, a dar cobertura a actos públicos. Y ese era un acto público, el de la licitación del Plan Social de la Presidencia. Pero también como ciudadano, él tiene el derecho de saber cómo se está manejando el asunto de la administración pública y por ende cómo se están manejando los recursos públicos. Y no conforme lo sacan, amenazan con someterlo a la justicia, a él y al periódico por haber subido un video del proceso de licitación. Si usted no está haciendo ahí nada malo, si usted no está cometiendo un acto de corrupción o haciendo una licitación indebida, impropia, ilegal, ilícita, amañada, si no se está bregando con droga ahí, ¿por qué le molesta que el periodista esté ahí? ¿Por qué lo saca? ¿Por qué lo amenaza con someterlo a la justicia? ¿Dónde está la transparencia de la que hablamos? Solamente se queda en los discursos, solamente se queda en las palabras, en las notas de prensa que se envían a los medios de comunicación. Esa no es la transparencia que queremos, esa no es la transparencia que necesita, requiere y reclama la sociedad dominicana. Es la real, es la verídica, es la concreta, en los hechos. Y a veces vemos en los hechos que la transparencia de la que hablamos es simplemente palabras o tinta en el papel. Vamos a la pausa, regresamos con más contenido aquí en Tiempo de Noticias. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. Estamos en Grandes Ligas y tienes que ponerte en forma para disfrutar una temporada de película. Tus tarjetas de béisbol del BH de León te devuelven el 20% de cada consumo en gimnasios y salas de cine para que estés como quieres y disfrutes todo lo que quieras con tus tarjetas de béisbol. Banco BH de León, banco oficial de Major League Baseball. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Bueno, miren, la empresa e institución, bueno, Indotel dio ayer una declaración, un comunicado que a mí me parece importante, pero más importante todavía para nosotros, los usuarios de la telefonía en la República Dominicana, porque saben ustedes que las empresas telefónicas todas, prácticamente, yo no diría como mafia, no diría como estafa, porque a usted no lo obligan a negociar con ellos, a adquirir un servicio, un plan, un teléfono, pero realmente engañan a la gente con el asunto de los minutos que se van acumulando durante un tiempo y usted lo pierde. Pues entonces Indotel ayer fijó
posición al respecto y emitió una resolución sobre ese tema. Yo quiero leer la información para no distraernos mucho. Dice que las empresas de telecomunicaciones deberán transferir a los usuarios hasta por 3 meses cualquier balance pagado que haya quedado pendiente de consumir según una resolución del Indotel dada a conocer el viernes, o sea ayer. Indotel rechazó de esta manera las solicitudes de las prestadoras de que la transferencia sea por tan solo un mes, según un comunicado del órgano regulador local. La resolución de Indotel establece el periodo de prueba de 7 días de los servicios contratados, los topes a las penalidades por terminación anticipada del contrato, el derecho a trasladar el servicio a un nuevo domicilio, así como el derecho a exigir que se mantenga la tarifa acordada durante el periodo de duración mínima de contrato, evitando así los aumentos por parte de las prestadoras. La norma de Indotel se extiende a los distintos servicios de telecomunicaciones y formas de contratación. A la vez, resaltó que esta regla supera el alcance del proyecto de ley aprobado el pasado miércoles en el Senado de la República, que limita a los minutos para servicios de telefonía y prepago. La entrada en vigencia del reglamento aprobado se estableció a 6 meses, lo cual rechaza las solicitudes por parte de las prestadoras de postergar la aplicación de un año, agregó Indotel. Importante porque a veces usted contrata un servicio con una compañía X y contrata 500 minutos y no lo consumió, se supone que le quedaron, vamos a suponer, 150 minutos, se acaban. No, tienen que acumularse, porque eso es suyo, usted lo compró. Eso es lo que era una verdadera estafa. Lo lamentable es que va a entrar en 6 meses, eso debió entrar inmediatamente, porque ya hace muchos años, una eternidad, que las compañías telefónicas vienen engañando a uno con ese tema. Miren, quiero abordar el tema de las huelgas que viene realizando el Colegio Médico Dominicano en los hospitales públicos en reclamo de aumento salarial a un grupo de médicos que dice el colegio se le prometió, pero que el gobierno no lo ha cumplido. El gobierno, por su parte, dice que sí, lo ha reiterado tanto la ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, como el director del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez. Lo atribuye el gobierno a las elecciones del colegio, que serán creo que el día 8 del mes que viene, donde Waldo Ariel tiene su candidato, pero que el gobierno también tiene su candidato. De manera que el argumento no es válido en este caso, porque cada uno tiene sus candidatos y cada quien está haciendo lo propio, lo que cree que debe hacer para ganar esa contienda en el Colegio Médico Dominicano. Se está hablando de un diálogo. El Colegio Médico Dominicano, a través de Waldo Ariel Suero, plantea que quiere sentarse en la mesa del diálogo. El gobierno, a través de la ministra de Salud y a través de Nelson Rodríguez, el Servicio Nacional de Salud, dicen que sí, que están dispuestos al diálogo, pero después de las elecciones. Y yo diría que el diálogo se haga antes o después de las elecciones del Colegio Médico Dominicano. Si no se va a cumplir, si no se va con honestidad y con seriedad, no tiene sentido. Porque si nos ponemos a contabilizar las veces que el Colegio Médico Dominicano ha dialogado con este mismo gobierno, con esos mismos funcionarios, son muchas las veces, porque no es de ahora que el Colegio Médico está haciendo huelga. Esta gestión, esta directiva del Colegio Médico, hace tiempo atrás, y se han sentado en la mesa del diálogo y han firmado documentos. Lo han publicado en la prensa y ninguna de las dos partes cumplen los puntos acordados. Ninguna de las dos partes, porque incumple el gobierno, es verdad. Razones tendrán, ellos alegan, bueno, no se ha cumplido porque la contraparte del colegio no ha mandado esto, no ha hecho aquello. Bueno, incumplen. Eso es lo que importa. Pero también incumple el Colegio Médico Dominicano. Supe que instalaron unos procesadores para medir horario, llegada y salida de los médicos en algunos hospitales, y en Barahona dice que rompieron uno de esos aparatos
porque se le estableció, creo que un mínimo de por lo menos 4 horas que los médicos vayan a dar consultas a los hospitales. Y parece que ni siquiera eso. Van 1 hora, media hora y esperando los 200 gente ahí, pacientes para recibir atención médica. ¿Y qué va? Se van, atienden a 2, 3 gente y queda el grupo de pacientes ahí que no se le dio el servicio. Y es consecuencia de que no hacen un horario mínimo ni siquiera de 4 horas. Y fíjese que los hospitales públicos son los que más pagan, porque un médico en una clínica paga un salario, gana un salario muy bajito. Obviamente ellos tienen sus grandes ganancias con las consultas que ofrecen en las clínicas, es que quise decir. Pero si no hay sinceridad de ambas partes, no tiene sentido el diálogo que se plantea para acabar con este problema de las huelgas que viene realizando el Colegio Médico Dominicano, que se ha dicho por miles de veces, los culpables, los que pagan la consecuencia, es esa inmensa mayoría de gente pobre, miles de personas sin recursos algunos que acuden a los hospitales públicos en busca de sobrevivencia, porque cuando usted va a tratarse una dolencia, cual que sea, es en busca de sobrevivencia, de proporcionarse una mejor salud, y no la encuentra en los hospitales públicos. Entonces yo creo que es una irresponsabilidad mayúscula de las autoridades de todo el sistema de salud del país y de la directiva del Colegio Médico Dominicano, que no se sincerizan al momento de sentarse en el diálogo a decir: yo exijo esto, yo reclamo aquello. Lo escriben, lo ponen, lo enumeran, lo publican y luego nadie le da cumplimiento. Es una irresponsabilidad para con el pueblo dominicano, esa actitud de ambos sectores, de ambas partes. Porque aquí, y se conocen, el colegio médico conoce las intenciones o no de las autoridades del gobierno. Y las autoridades del gobierno de salud conocen las intenciones o no de la directiva del Colegio Médico Dominicano. Aquí lo que falta es responsabilidad y sinceridad, porque el pueblo ya no puede seguir en esta situación. Un conflicto parece puramente de intereses a costa de los que menos pueden. Parece que no tienen conciencia, no tienen sentido humano, porque hay que no tener sentido humano para someter a una inmensa mayoría de gente pobrecita, a veces indigente, que acude a los hospitales públicos en busca de salud, en busca de vivir un poco más, y se la niegan. Eso es increíble, lamentablemente. Bien, finalmente y brevemente, la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, hizo un pronunciamiento que todos lo sabemos, pero concita notoriedad a escucharlo en voz suya. Ella dice que los funcionarios judiciales corruptos y vagos son un problema, un obstáculo para el sistema judicial de la República Dominicana, lo cual es verdad. Funcionarios corruptos, por ahí hablamos de jueces, hablamos de fiscales, hablamos de abogados corruptos, y los hechos hablan por sí solos, enumerados ahí en los medios de comunicación históricamente. Qué buen pronunciamiento hizo la fiscal, la felicitamos y estamos sumamente de acuerdo con ella. Vamos a la última pausa. Cuando regresemos tenemos una entrevista interesante con una periodista inquietante de la República Dominicana. Ya venimos.
Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. Estamos en Grandes Ligas y tienes que ponerte en forma para disfrutar una temporada de película. Tus tarjetas de béisbol del BH de León te devuelven el 20% de cada consumo en gimnasios y salas de cine para que estés como quieres y disfrutes todo lo que quieras con tus tarjetas de béisbol. Banco BH de León, banco oficial de Major League Baseball. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Bien, miren, históricamente ha habido una queja con el asunto de las becas que el Estado otorga a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. La queja siempre ha radicado en que a veces el estudiante meritorio, que se supone deben ser los requisitos básicos, meritorio y escaso de recursos, una gente que no pueda cubrir sus estudios. Y ha habido quejas permanentes, no de ahora, eso ha sido históricamente desde que se creó ese ministerio, que es quien otorga el tipo de beca para la formación académica en el extranjero, básicamente. Y sobre ese caso quiero conversar en estos minutos, nos quedan de programa, con la periodista Yenery Ramírez, que recientemente fue víctima precisamente, yo lo digo, del mal procedimiento, de la mala política que funciona en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología para los fines de otorgar una beca a un estudiante meritorio que la necesita y que su presupuesto, el de su familia, no le alcanza para mandarla a estudiar fuera del país. A veces tenemos la queja de que reciben becas y hijos o hijas de empresarios, hijos e hijas de políticos que sí tienen un ingreso sólido, que pueden financiar, costear los estudios de sus hijos fuera del país, pero buscan la vía más fácil, se ahorran ese dinero y en base a relaciones, en base a compromiso político, obtienen esa beca del Ministerio de Educación Superior en perjuicio del estudiante meritorio y pobre, sin recursos, que la necesita, que la pidió, pero que se la negaron porque ya se llenó, porque se la dieron al hijo de fulano o mengano. Yenery, ¿cómo te sientes? Bien, yo creo que hice una introducción muy larga, esas eran cosas que te correspondían a ti. Pero ¿qué fue lo que pasó en tu caso? Tengo entendido que solicitaste, aplicaste para una beca y te la negaron. Vamos a ver, ¿qué fue lo que pasó? Yo apliqué en el periodo del 7 al 29 de abril de este año para una beca internacional en España. Iba a estudiar comunicación política. Entonces, bueno, me la negaron. Sin más ni más. Sí. Yo traté de buscar la manera de que me explicaran por qué me la negaron, porque según yo tenía entendido, cuando tú tienes un índice académico alto, bueno, pues ya eso es como
bien, vamos a Eso es evaluar. eso es un pasaporte. Eso es como un paso que ya tú dices, bueno, ya estás dentro de los seleccionados. Porque, escúchame, Jenny, hay unos requisitos para tú aplicar. El que no llena Sí, esos exacto. requisitos, pues obviamente sabe que no debe aplicar porque se lo van a rechazar. Exactamente. Uno de los requisitos es ser dominicano con residencia aquí en el país. Claro. Lo cumplí. Graduado, entonces con un índice superior a 80 puntos. Yo me gradué con un índice de 92.9. Superaste lo que ellos requieren. Muy por allá. Sí. Pero también a mí me habían dicho que cuando uno es estudiante de la UAS, ellos toman en cuenta mucho eso, porque se supone que cuando tú eres de la Universidad del Estado, tú no tienes quizá los recursos necesarios, no en todos los casos, porque si hay personas que estudian en la UAS, Pudiendo estudiar en otra. exactamente, Sí, eso pudiendo lo estudiar en sabemos. una más, podríamos decir, más reconocida en el ámbito privado. Pero los estudiantes de la UAS se tienen un poquito más de consideración con ellos por el hecho de que tienen escasos recursos. Se asume de que el que estudia en la UAS, Exacto, en su inmensa mayoría, es que tiene en su problemas mayoría, económicos. Exactamente. Entonces, bueno, yo dije, eso es un paso importante que todo estudiante que quiere progresar debe dar. Claro. Porque cuando tú estudias en otro país, eso es como tú conocer otras culturas, nuevas personas que tal vez le puedan aportar cosas a tu carrera Desde luego. que aquí en el país uno no lo puede tener. Entonces decidí aplicar por la comunicación política en la Universidad Complutense de Madrid, en España, y no, me la negaron, definitivamente. Llenando todos los requisitos. Sí, sí, sí. Y cuando el Ministerio de Educación Superior niega una solicitud de beca, ¿qué alegan ellos? No te dan un alegato, simplemente usted fue rechazada y ya. No, pero quisiera yo que me hayan dicho, usted fue rechazada, que me dieran una explicación, que eso era lo que yo decía, pero ¿por qué a mí, también a otras personas que conozco, si ellos ven que tú tienes un índice alto, que tú cumples todos los requisitos, que subiste tus papeles a la plataforma, ¿por qué no te dan una explicación? Claro, porque Decía pudiera yo, y no soy ni mucho menos que se parezca a vocero de la MESIT, que son las siglas del Ministerio de Educación Superior, bueno, porque se supone que las becas tienen un número, un límite. Sí, Vamos a suponer, vamos a otorgar 1000 becas para estudiar en la Universidad Complutense de París, que fue donde aplicaste. De Madrid. De Madrid. No, pero solamente, para esa universidad solamente iban a otorgar, me parece que 23 becas. Ok, O sea, 23. vamos a decir que eran menos de 30. 23 becas. Exacto. Pero resulta que aplicaron para esas 23 becas 40 personas y de las 40 habían 25 que cumplían los requisitos igual que tú, promedio, en fin, todas esas cosas. Entonces explícate, mire, usted calificó, llenó todos los requisitos, pero resulta que decidimos el otorgamiento por orden de recibimiento de los expedientes y como 23 plantearon primero que usted, darte una explicación convincente para que el estudiante en este caso, como dije en la introducción, no crea que ha sido un mal manejo del Ministerio de Educación Superior, que posiblemente haya ocurrido en tu caso, como ha ocurrido en otros casos, que le otorgan la beca a un hijo, a un relacionado, a un familiar de un funcionario, de un empresario, con relaciones en instancias gubernamentales importantes. No tiene que ser necesariamente en el Ministerio de Educación Superior. Usted puede tener una relación con un funcionario alto y ese funcionario de categoría hace una llamada al Ministerio de Educación Superior. Yo necesito una beca para fulano. Sí, a veces son personas, yo he escuchado de casos que hay personas que no aplican en ningún sentido, o sea, la nota, Ni en la promedio. universidad, exactamente, y como quiera se la otorgan por una simple llamada. Ese es el problema. Ese es uno de los problemas. Y entonces, ¿qué llamado finalmente tú quieres hacerle al Ministerio de Educación Superior y al sistema en sentido general? Realmente yo lo que entiendo es que ellos dijeron a principio de año, lo dijo el presidente Danilo Medina, que iba a otorgar 8.400 becas nacionales e internacionales. Entre los dos se otorgaron en este año 7.564. Entonces, las 836 becas restantes,
¿dónde están? Una buena pregunta. ¿Dónde están? O sea, en los periódicos salió el monto que iban a dar y el monto que en realidad se dio. Hay muchos jóvenes que realmente esa es como su sueño, su meta, y sienten una desilusión, porque tú dices, yo me fajo, ¿por qué no me toman en cuenta? Claro. Quizás sí, en verdad, aplicaron muchas personas que tienen un índice alto, que son que se la merecen. Pero entonces a los que realmente también se la merecen, deberían darle una explicación ¿De por y qué? decirle, aplique el año que viene, te vamos a Correcto. tomar en cuenta, este año, hacer una reunión, porque yo sé que como yo, muchos jóvenes también se sienten un poquito desilusionados Así, de como tal. la decisión que ha tomado el MESI. Porque no al solamente respecto. un no, sino va acompañado de un ambiente de frustración, porque no te dan una esperanza, no te dan una explicación. Exacto, ese es un Un problema. desorden, eso no debe ser así. Así es. Y ojalá se haga conciencia y a veces cuando escuchamos estos casos es que dan una explicación, deben dar una explicación y tener eso ahí establecido a cada estudiante que califica, No, que merece la beca porque por alguna razón valedera, el ministerio no puede otorgarla. Exactamente, incluso yo me enteré porque yo fui allá a preguntar, o sea, ellos ni siquiera tienen la delicadeza De llamarte. de enviarte un correo genérico que lo pueden hacer con todo el mundo. No tienen eso tampoco estipulado dentro de lo que ellos Yo te harán luego te de... invito formalmente aquí en el aire, ya para finalizar el programa, a que hagamos un trabajo de investigación en ese tema para publicarlo en el periódico El Nuevo Diario y luego lo debatimos aquí en el programa. ¿Te parece bien? Perfecto. Sí, claro. Gracias, usted Jennery por la invitación. Ramírez, por acompañarnos en estos últimos minutos del programa Tiempo de Noticias. A ustedes también las gracias por estar en compañía con nosotros como cada sábado. Terminen de pasar muy bien lo que queda del fin de semana.